Todavía recuerdo el sonido de la puerta de su coche al cerrarse aquella tarde de martes. Seco, definitivo, como un punto final a una frase que yo nunca quise terminar. Mi hijo, Marcos, se detuvo en el porche de mi casa, sujetando la mano de un niño de 7 años que apenas reconocí como mi nieto, y la expresión en sus ojos me lo dijo todo antes de que abriera la boca. «Mamá, necesito que te quedes con Tommy un tiempo», dijo, sin mirarme, con ese mismo tono distante que usó a los 16 para explicar por qué había estrellado mi Seat. «Solo hasta que ponga mis cosas en orden». El niño, Tommy, se quedó perfectamente quieto junto a su padre, abrazando un elefante de peluche gastado contra su pecho. Tenía el pelo oscuro necesitado de un corte, su ropa parecía de haber dormido con ella, y cuando me arrodillé para saludarlo, él no me miró. No porque fuera tímido, sino porque algo en su mundo ya le había enseñado que el contacto visual podía ser peligroso, que la inmovilidad era más segura que el movimiento, que el silencio era su mejor defensa contra un mundo que no lo entendía. Yo sabía de su autismo, por supuesto. Marcos lo había mencionado en esas breves e incómodas llamadas telefónicas que habíamos compartido durante los últimos años, llamadas que siempre parecían terminar con él necesitando algo, y yo recordando lo poco que realmente sabía de la vida de mi hijo. Pero saber de un diagnóstico y ver a un niño asustado parado en tu puerta son dos cosas completamente diferentes. ¿Qué tan largo es un tiempo?, pregunté, aún agachada a la altura de Tommy, esperando que me diera alguna pequeña señal de que sabía quién era yo, de que recordaba a la abuela que le enviaba tarjetas de cumpleaños que probablemente nunca le llegaron. Marcos se revolvió incómodo, sus zapatos caros rozando mi felpudo de bienvenida. Un felpudo que lo había recibido en innumerables regresos a casa durante tiempos mejores, cuando todavía me llamaba mamá en lugar de Sara, como si yo fuera una conocida a cuyo favor recurrir ocasionalmente. No lo sé, ¿vale? Quizá unas pocas semanas, quizá más. Su voz se quebró ligeramente, revelando el primer atisbo de emoción genuina que le había oído en años. Lucía y yo nos divorciamos, y ella dice que no puede dice que Tommy necesita más de lo que ella puede darle ahora. La forma en que dijo «no puede me dio un vuelco al corazón. Esto no era sobre logística o un acuerdo temporal de cuidado. Esto era sobre un niño de 7 años cuya madre había decidido que era demasiado trabajo, cuyo padre estaba en el porche de su propia madre, buscando una estrategia de huida disfrazada de favor. «Marcos», dije suavemente, levantándome despacio para no asustar a Tommy. «¿Exactamente qué me estás pidiendo que haga aquí?» Por un momento, algo cruzó el rostro de mi hijo. Culpa, quizás, o los últimos vestigios del niño que solía correr hacia mí, cuando el mundo se sentía demasiado grande y aterrador para manejarlo solo. Pero lo que fuera desapareció rápidamente, reemplazado por la fría determinación de un hombre que ya había tomado su decisión y solo necesitaba que alguien más se la facilitara. «Te estoy pidiendo que seas su abuela», dijo, y las palabras me golpearon como un impacto físico. «Te estoy pidiendo que hagas lo que siempre has hecho, arreglar las cosas cuando el resto de nosotros no podemos». Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un sobre arrugado, apretándolo en mis manos con la urgencia de alguien que entrega una evidencia que no quiere que lo atrapen sosteniendo. «Hay algo de efectivo ahí, y la información de su seguridad social. Sus medicamentos están en la mochila. No le gustan los ruidos fuertes y necesita rutina. Las mismas comidas, la misma hora de acostarse, todo igual. No intentes cambiar nada demasiado rápido. Medicamentos. Información de la seguridad social. Una lista de restricciones dietéticas escrita con una caligrafía de mujer que yo no reconocía. Estas no eran las herramientas para una visita temporal. Eran los restos de una vida siendo desmantelada, distribuida a quien estuviera dispuesto a hacerse cargo de las piezas. Tommy no se había movido durante toda la conversación, no había hablado, ni siquiera había cambiado el peso de un pie al otro. Se quedó como una pequeña estatua, sosteniendo su elefante y mirando un punto más allá de mi hombro, como si hubiera aprendido que cuando los adultos empezaban a hablar de él en tercera persona, lo mejor era desaparecer dentro de sí mismo hasta que se tomaran las decisiones
y el mundo se reorganizara a su alrededor una vez más. ¿Cuánto tiempo lleva así?, pregunté, señalando suavemente la quietud de Tommy. Así como, espetó Marcos. Luego se contuvo y bajó la voz. Siempre ha sido callado. Así es él. Pero yo fui secretaria de instituto durante 32 años antes de jubilarme. Había visto a miles de niños pasar por esos pasillos y sabía la diferencia entre el silencio natural y el silencio traumático. Tommy no era solo introvertido. Se estaba protegiendo de algo o de alguien, y la cautelosa forma en que se mantenía sugería que había aprendido que esa protección era necesaria. «Marcos, siéntate», dije, señalando el columpio del porche donde lo había acunado hasta dormir de bebé, donde lo había ayudado con los deberes en la escuela, donde lo había escuchado quejarse de desamores adolescentes y del estrés universitario durante los años en que todavía creía que yo podría tener respuestas a sus problemas. «No puedo quedarme, mamá. Tengo un vuelo que tomar. Un vuelo. No una reunión, ni una cita, ni siquiera un recado que pudiera posponerse. Un vuelo», lo que significaba que había planeado este abandono con la misma eficiencia que aplicaba a sus viajes de negocios, con su línea de tiempo y su horario de salida. «¿A dónde vas?», pregunté, aunque una parte de mí ya sabía que no quería la respuesta. «A Chile. Hay una oportunidad de trabajo allí. Y con todo lo del divorcio, necesito empezar de nuevo en otro sitio». Empezar de nuevo. Como si 34 años de vida, incluido un hijo de 7 años, fueran solo errores que pudieran corregirse con un cambio de escenario. Como si Tommy fuera solo otra pieza de equipaje demasiado pesada para llevar a su nueva vida. El aire de la tarde empezaba a refrescar, y noté que Tommy se estremecía ligeramente. Sin pensar, alargué la mano para tocar su hombro, para ofrecerle algún pequeño consuelo, pero se apartó de mi mano tan rápido que fue como tocar una valla eléctrica. El movimiento fue puro instinto, automático e inmediato. La respuesta de alguien que había aprendido que el contacto inesperado podía significar peligro. Mi corazón se rompió un poco más, entendiendo con repentina claridad que lo que fuera que había traído a Tommy a mi puerta no había sido una decisión gradual, ni una transición cuidadosamente planeada. Este niño había estado viviendo en el caos, rodeado de adultos demasiado absortos en sus propios problemas para notar que se estaba ahogando a plena vista. «Marcos, mírame», dije, usando la voz que había perfeccionado durante mis años manejando situaciones de crisis en el instituto, el tono que podía cortar la negación y obligar a las personas a enfrentar la realidad. «Mira a tu hijo». Por un momento, lo hizo. Miró a Tommy. Realmente lo miró. Y vi el peso total de lo que estaba haciendo registrarse en sus ojos. Esto no era solo sobre la logística del divorcio u oportunidades de carrera. Esto era sobre abandonar a un niño vulnerable que necesitaba más protección y amor de lo que sus padres estaban dispuestos a proporcionar. Pero el momento pasó rápidamente, y Marcos endureció su expresión de nuevo, transformando su culpa en algo que parecía casi justificación. «Estará mejor contigo, mamá. Siempre se te han dado bien los niños, y ahora tienes tiempo que estás jubilada. Lucía y yo no estamos equipados para esto. Nunca lo estuvimos. Nunca lo estuvieron. No lo estamos ahora o no podemos gestionarlo actualmente. Sino nunca lo estuvieron». Como si el autismo de Tommy fuera algún tipo de diagnóstico sorpresa que había aparecido de repente, en lugar de algo que sabían y habían elegido ignorar o minimizar hasta que se volvió inconveniente para sus vidas de adultos. El sol se estaba poniendo detrás de la casa de mi vecina, proyectando largas sombras sobre el porche, donde 3 generaciones de mi familia estaban en el tipo de silencio que habla más fuerte que las discusiones. Tommy continuó sosteniendo su elefante, sus pequeños dedos trabajando rítmicamente contra la tela gastada, en lo que más tarde aprendería que era uno de sus comportamientos de autorregulación. Marcos miró su reloj con la impaciencia de alguien que ya había pasado mentalmente a su próximo destino, y yo me quedé entre ellos. Una mujer de 62 años que había pasado toda su vida adulta creyendo que familia significaba presentarse el uno para el otro, especialmente cuando presentarse era difícil o inconveniente.
Yo había criado a Marcos para que entendiera que el amor no era solo un sentimiento, era un compromiso, una elección que hacías todos los días sin importar las circunstancias. Sin embargo, ahí estaba él, tratando a su propio hijo como un problema a resolver, en lugar de una persona a la que querer. ¿Qué se supone que le diga cuando pregunte dónde estás? Pregunté en voz baja, esperando que Tommy no pudiera oír el temblor en mi voz. «Dile que volveré cuando pueda», respondió Marcos. Pero ambos sabíamos lo vacías que sonaban esas palabras. ¿Cuántas promesas contenían que probablemente nunca se cumplirían? Besó la parte superior de la cabeza de Tommy rápidamente. Un gesto tan breve y superficial que se sintió más como obligación que como afecto. Luego se enderezó y me miró con algo que podría haber sido gratitud o podría haber sido alivio. «Gracias, mamá. Sabía que podía contar contigo». Y luego se fue, caminando por mi sendero delantero con el paso decidido de alguien que acababa de resolver un problema importante, dejando atrás solo el olor de su colonia y el eco de promesas que probablemente ya había empezado a olvidar. Tommy y yo nos quedamos en el porche en la oscuridad que se acumulaba, dos extraños unidos por el abandono y la incierta esperanza de que el amor pudiera ser suficiente para salvar las distancias que el miedo y la incomprensión habían creado entre nosotros. Alargué la mano hacia su pequeña mano, moviéndome despacio esta vez, telegrafiando mi intención para que no se asustara. Él no se apartó, pero tampoco respondió, y comprendí que ganarme su confianza sería un proceso medido en meses más que en momentos. «Vamos, cariño», susurré, usando el mismo tono suave que una vez usé con su padre cuando el mundo se sentía demasiado grande y aterrador. «Entremos y resolvamos esto juntos». ¡Tada! Pero mientras guiaba a Tommy a través de mi puerta principal y hacia la cálida luz de mi salón, no tenía idea de que estaba comenzando el capítulo más importante de mi vida, o de que el niño que parecía tan frágil y perdido se convertiría finalmente en mi salvación de maneras que nunca podría haber imaginado. Esas primeras semanas se sintieron como intentar resolver un puzzle donde faltaban la mitad de las piezas, y la otra mitad seguía cambiando de forma cada vez que creía entender el patrón. Tommy se movía por mi casa como un fantasma, apareciendo y desapareciendo tan silenciosamente que a menudo lo encontraba en rincones que ni siquiera recordaba haberle enseñado, siempre agarrando ese elefante gastado, siempre observándolo todo con esos ojos oscuros que parecían guardar secretos que yo no estaba segura de estar cualificada para desvelar. Las mañanas eran lo más duro. Se despertaba antes del amanecer, no llorando ni llamando como la mayoría de los niños, sino simplemente sentándose en la cama de invitados que había preparado apresuradamente para él, mirando a la pared hasta que yo aparecía en el umbral. No importaba cuán suavemente me acercara, ni cuán tiernamente hablara. Él se estremecía cuando me notaba, como si mi presencia fuera solo otro elemento impredecible en un mundo que ya le había enseñado a esperar la decepción. Intenté seguir las instrucciones que Marcos había garabateado en ese papel arrugado. El mismo desayuno todos los días, la misma rutina, no cambiar nada demasiado rápido. Pero lo que no había mencionado era que la versión de igual de Tommy era increíblemente específica. El cereal tenía que llenar exactamente 3/4 partes del cuenco azul, nunca el blanco. La leche tenía que estar fría, pero no demasiado fría. La cuchara tenía que colocarse en el lado derecho del cuenco, con el mango apuntando hacia la ventana. Cuando me equivocaba, y me equivocaba mucho esos primeros días, Tommy no se quejaba ni me corregía. Simplemente dejaba de comer y se retraía aún más en sí mismo. Su pequeño cuerpo se quedaba tan quieto que era como ver a alguien practicar cómo desaparecer. El silencio era peor que cualquier rabieta, porque me decía que ya había aprendido a no esperar que los adultos entendieran sus necesidades o se preocuparan lo suficiente como para intentarlo. Llamé a Marcos 3 veces durante esa primera semana, dejando mensajes que se volvían cada vez más desesperados a medida que pasaban los días. «No está comiendo mucho», decía a su buzón de voz, intentando que el pánico no se notara en mi voz. «¿Podrías devolverme la llamada y ayudarme a entender qué le gusta? ¿Cómo era su rutina en casa?» Pero Marcos nunca devolvió la llamada. Cuando probé con su número de trabajo,
Su asistente me informó con pulcra cortesía que el señor Morrison estaba de viaje y no estaría disponible en el futuro previsible. Cuando intenté contactar a Lucía, la madre de Tommy, el número de teléfono que encontré en su mochila había sido desconectado. Era como si ambos se hubieran desvanecido de la tierra, dejando atrás solo a un niño pequeño confundido y a una abuela que comenzaba a entender que aquello no era un acuerdo temporal en absoluto. Esto era abandono, puro y simple, disfrazado de lenguaje que hacía que sonara como un favor que le estaban haciendo a todos los implicados. Mi hermana Elena llamó el jueves de esa segunda semana, su voz brillante con esa falsa alegría que usaba cuando estaba a punto de dar noticias que creía que yo no querría escuchar. «Sara, cariño, me he enterado de tu pequeño asunto», comenzó, y prácticamente pude oírla removiendo su café a través del teléfono, preparándose para lo que claramente esperaba que fuera una larga conversación sobre mis malas decisiones vitales. «Pero Sara, tienes que ser realista. Tienes 62 años. Ya criaste a tus hijos. Esto no es tu responsabilidad». La palabra responsabilidad me golpeó como una bofetada, como si Tommy fuera algún tipo de carga que se había descargado injustamente sobre mí, en lugar de un niño que necesitaba amor y estabilidad y alguien dispuesto a aprender a proporcionar ambas cosas. Tienes 7 años, Elena. Ha sido abandonado por sus dos padres. ¿A dónde crees exactamente que debería ir? Bueno, hay programas, ¿no? ¿Escuelas especiales? Quiero decir, con su condición, ¿no estaría mejor con profesionales que sepan manejar estas cosas? Manejar estas cosas. Como si Tommy fuera un problema a gestionar en lugar de una persona a la que amar. Yo había oído ese mismo lenguaje de Marcos, ese mismo tono clínico y distante que permitía a la gente tomar decisiones sobre niños vulnerables sin tener que reconocer su humanidad. Su condición tiene un nombre, Elena. Se llama autismo. Y lo que necesita no es manejo, es comprensión, paciencia, alguien que esté dispuesto a aprender qué le hace sentirse seguro. El silencio al otro lado de la línea se alargó lo suficiente como para que yo entendiera que mi hermana pensaba que estaba cometiendo un error, que ya estaba preparando mentalmente la conversación de «te lo dije», que tendríamos cuando todo esto se volviera demasiado para mí. Solo digo, Sara, que tú también tienes que pensar en tu propia vida. Trabajaste durante 32 años. Mereces disfrutar de tu jubilación. Viajar, tal vez conocer a alguien agradable. No puedes poner toda tu vida en pausa por... Colgué antes de que pudiera terminar esa frase, porque sabía exactamente cómo iba a terminar. Y no podía soportar que se refirieran a mi nieto como un obstáculo para mi felicidad una vez más. La llamada de Elena fue solo el comienzo. Durante los días siguientes, me llamaron parientes con los que no había hablado en meses, todos aparentemente muy preocupados por mi bienestar y muy ansiosos por compartir sus opiniones sobre las decisiones que estaba tomando. Mi sobrino llamó para sugerir que buscara ayudas de la comunidad autónoma. Mi primo me envió por correo electrónico enlaces a centros residenciales para niños con necesidades especiales. Incluso mi vecina doña Carmen, a quien había considerado una amiga durante 15 años, se tomó la molestia de mencionar lo tranquilo que había estado el vecindario antes de que llegara Tommy, y que los niños con problemas a veces necesitaban más estructura de la que un hogar normal podía proporcionar. Lo peor no era su desaprobación, era la forma en que hablaban de Tommy como si no fuera una persona real con sentimientos y pensamientos y sueños. Como si su autismo lo definiera todo sobre él, lo hiciera menos que otros niños, lo convirtiera en alguien cuyas necesidades eran demasiado complejas para que el amor ordinario las abordara. Empecé a filtrar mis llamadas después de un tiempo, dejando que el contestador automático se encargara de los consejos bien intencionados y las críticas apenas disimuladas, mientras me concentraba en el trabajo mucho más importante de aprender a comunicarme con un niño pequeño que experimentaba el mundo de manera diferente a mí. Porque eso es lo que estaba descubriendo, lenta y cuidadosamente, día tras día. Tommy no estaba roto, ni era defectuoso o demasiado difícil de amar. Simplemente era diferente.
Y esa diferencia me exigía expandir mi comprensión de cómo se veía la conexión, qué significaba el consuelo, qué podía ser el amor cuando se ofrecía sin condiciones ni expectativas. No le gustaba que lo abrazaran, pero se sentaba a mi lado en el sofá si me movía despacio y le permitía elegir la distancia. No hacía contacto visual durante las conversaciones, pero escuchaba cada palabra que yo decía, recordando detalles que me sorprendían días después. No jugaba con juguetes de la forma en que lo hacían otros niños, pero creaba patrones intrincados con objetos domésticos que revelaban una inteligencia y una creatividad que me dejaban sin aliento. El clic se produjo 3 semanas después de que Marcos se fuera, un martes por la tarde lluvioso, cuando la cuidadosa rutina de Tommy se interrumpió por un corte de electricidad que apagó el televisor que veía todos los días exactamente a las 4. Lo encontré en su habitación, meciéndose en su cama, emitiendo un zumbido bajo que había aprendido que significaba que estaba abrumado e intentando autorregularse. En lugar de intentar arreglar el problema o distraerlo de su angustia, hice algo que se sintió completamente natural, pero totalmente sin precedentes. Me senté en el suelo junto a su cama y empecé a tararear con él, igualando su ritmo y su tono lo más cerca posible. Durante unos minutos, tarareamos juntos en la gris luz de la tarde, 2 personas encontrando armonía de una manera que no tenía nada que ver con palabras o contacto visual, o cualquiera de los métodos convencionales de conexión humana. Y cuando Tommy finalmente dejó de tararear y me miró, realmente me miró, por primera vez desde que había llegado, vi algo en sus ojos que no había estado allí antes. Todavía no era confianza, aún no, pero sí reconocimiento. Un reconocimiento de que tal vez, solo tal vez, yo era alguien que podría estar dispuesta a encontrarlo donde él estaba, en lugar de exigirle que se convirtiera en otra persona para ganarse mi amor. Esa noche, por primera vez desde que Marcos lo había dejado en mi puerta, Tommy se comió toda su cena. Todavía no hablaba mucho. Todavía se movía por la casa con esa cautelosa quietud que me rompía el corazón. Pero algo había cambiado entre nosotros. Alguna barrera invisible había descendido lo suficiente como para dejar entrar la posibilidad de que pudiéramos construir algo juntos. Incluso si yo no tenía idea de cómo sería ese algo. Llamé a Marcos otra vez esa noche, dejando lo que decidí que sería mi último mensaje en su buzón de voz. No sé cuándo vas a volver o si vas a volver, dije, mirando a Tommy a través del umbral de la cocina mientras ordenaba sus juguetes en precisos patrones geométricos en la alfombra del salón. Pero quiero que sepas que Tommy está seguro aquí, es amado aquí, y pase lo que pase entre nosotros. No me voy a ir a ninguna parte. Esta es su casa ahora, por el tiempo que la necesite. Nunca recibí una respuesta a ese mensaje, pero no la esperaba. Para entonces, estaba empezando a entender que las personas que habían traído a Tommy a este mundo ya habían tomado su decisión, y dependía de mí tomar la mía. Yo lo elegí a él. Todos los días, de maneras grandes y pequeñas, elegí aprender su lenguaje, respetar sus necesidades, amarlo exactamente como era en lugar de intentar cambiarlo por alguien más fácil de entender. Fue la mejor decisión que tomé nunca, aunque yo no tenía forma de saber, en esos primeros días de conexión tentativa y pequeñas victorias, que este niño callado transformaría no solo mi jubilación, sino toda mi comprensión de lo que la familia podía ser cuando se construía sobre la aceptación en lugar de la expectativa. El incidente del supermercado ocurrió 6 semanas después de que Tommy viniera a vivir conmigo, y me enseñó lo cruel que podía ser el mundo con los niños que no encajaban en su estrecha definición de normalidad. Habíamos estado progresando, Tommy y yo, pequeños pasos hacia la comprensión de nuestros ritmos mutuos, diminutas victorias que se sentían monumentales en nuestra casa tranquila. Pero el mundo exterior era un campo de batalla diferente, para el que yo no estaba preparada. Tommy necesitaba alimentos específicos, texturas y sabores que tenían sentido para su sistema sensorial de maneras que yo todavía estaba aprendiendo a navegar. Esa mañana de martes, nos habíamos quedado sin la marca particular de galletas saladas que se había convertido en su alimento seguro, la única cosa que podía comer cuando todo lo demás se sentía abrumador. Así que lo metí en mi coche,
pensando que un viaje rápido al supermercado sería bastante simple. Debí haberlo sabido mejor cuando vi la forma en que la gente nos miraba en el aparcamiento. Tommy estaba teniendo lo que había aprendido a reconocer como un día difícil. Las luces fluorescentes le molestaban. Los sonidos de los carros de la compra y los pitidos de las cajas creaban un asalto sensorial que lo hacía retraerse profundamente dentro de sí mismo. Estaba estimeando más de lo habitual, agitando las manos en un movimiento repetitivo que le ayudaba a autorregularse, pero que aparentemente incomodaba a otras personas. Conseguimos hacer la mayor parte de nuestra compra sin incidentes. Tommy caminando cerca de mí, sus dedos arrastrándose por las estanterías mientras nos movíamos por los pasillos. Pero cuando llegamos al pasillo de los cereales y descubrimos que no quedaban sus galletas, algo dentro de él simplemente no pudo lidiar con esta alteración de sus expectativas. No hizo una rabieta. Tommy nunca hacía eso. En cambio, simplemente se sentó en el suelo, justo allí en el pasillo 7, y comenzó a mecerse, emitiendo ese zumbido bajo que significaba que estaba intentando procesar algo demasiado grande para que su sistema emocional de 7 años lo manejara. Me arrodillé a su lado, hablando suavemente, ofreciéndole el consuelo que había aprendido que necesitaba durante esos momentos abrumadores. Fue entonces cuando los juicios empezaron a volar. «Disculpe», dijo una mujer con ropa de yoga de marca, su voz goteando con el tipo de condescendencia que se disfrazaba de preocupación. «Pero su hijo está bloqueando el pasillo. Otras personas están intentando comprar aquí». «No está bloqueando nada», respondí con calma, manteniendo la voz baja para no añadir a la angustia de Tommy. «Solo necesita un momento para regularse. Nos moveremos cuando esté listo». La expresión de la mujer pasó del fastidio a algo más calculador, más deliberadamente cruel. Si no puede controlar a su hijo en público, tal vez no debería traerlo hasta que pueda enseñarle un comportamiento adecuado. Control. La palabra me golpeó como un impacto físico, como si el autismo de Tommy fuera una especie de elección conductual, un fallo de disciplina que podría corregirse con suficiente firmeza y castigo, como si sus diferencias neurológicas fueran defectos de carácter que reflejaban mal mis habilidades como cuidadora. «Tiene autismo», dije en voz baja, esperando que esa explicación pudiera generar algo de comprensión, algo de compasión humana básica por un niño que estaba haciendo todo lo posible por navegar en un mundo que a menudo se sentía hostil a sus necesidades. Pero en lugar de suavizarse, el rostro de la mujer se endureció con el tipo de indignación justiciera que la gente usa cuando ha decidido que las luchas de otra persona son en realidad solo excusas para malas decisiones. «Bueno, eso es muy triste», dijo, su tono sugiriendo que era todo menos eso. «Pero el resto de nosotros no deberíamos tener que lidiar con las consecuencias de eso. Hay programas especiales para niños así, ¿no? ¿Lugares donde puedan aprender a comportarse apropiadamente? Lugares donde puedan aprender a comportarse apropiadamente. Como si el amor y la aceptación no fueran suficientes. Como si Tommy necesitara ser enviado a algún lugar para ser arreglado antes de merecer existir en los mismos espacios que los niños neurotípicos. Otros compradores habían empezado a reunirse, algunos intentando fingir que no estaban mirando, mientras otros no hacían ningún esfuerzo por ocultar su curiosidad y juicio. Escuché conversaciones susurradas sobre esos tipos de niños y qué piensan los padres hoy en día. Comentarios que trataban a Tommy como si fuera sordo además de diferente, como si sus sentimientos no importaran tanto como su propia conveniencia. Un gerente de la tienda apareció, convocado por alguien que aparentemente pensó que nuestra presencia era suficiente perturbación como para requerir intervención oficial. Era joven, probablemente más nuevo en el trabajo de lo que yo lo había sido en mi instituto, y la expresión de disculpa en su rostro me dijo que estaba a punto de dar noticias desagradables envueltas en cortesía corporativa. «Señora, voy a tener que pedirle que mueva a su hijo», dijo, agachándose a mi nivel, pero hablando lo suficientemente alto para que la multitud reunida escuchara cada palabra. «Hemos recibido algunas quejas sobre la interrupción, y la normativa interna de la tienda requiere que mantengamos vías despejadas para nuestros clientes». Normativa interna.
como si hubiera regulaciones oficiales sobre cuánto tiempo se le permitía existir a un niño angustiado en público antes de ser removido para la comodidad de personas que nunca habían tenido que aprender paciencia o compasión por alguien diferente a ellos mismos. Él no está interrumpiendo nada, dije, mi voz más áspera de lo que pretendía. Es un niño de 7 años teniendo un momento difícil. Seguramente la normativa de su tienda incluye alguna consideración para los clientes que necesitan un poco de tiempo y comprensión adicionales. Pero pude ver en el rostro del gerente que la consideración y la comprensión no eran parte de la ecuación aquí. Esto se trataba de mantener feliz a la mayoría de los clientes, de evitar quejas de personas que veían la presencia de Tommy como algo ofensivo para su experiencia de compra. Tommy debió haber sentido la tensión acumulándose a nuestro alrededor, porque su balanceo se intensificó y el zumbido se hizo más fuerte. Quería levantarlo y llevarlo a un lugar seguro, pero había aprendido que los movimientos repentinos durante estos episodios solo empeoraban las cosas. Necesitaba tiempo para autorregularse, necesitaba el espacio para superar su sobrecarga sensorial a su manera. Entiendo que esto es difícil para usted, continuó el gerente, su entrenamiento en desescalada de conflictos obvio en cada palabra cuidadosamente elegida. Pero realmente tengo que pedirle que lo saque fuera hasta que se calme. Puede volver cuando se sienta mejor. Cuando se sienta mejor. Como si el autismo fuera una condición temporal que pudiera curarse con unos minutos de aire fresco. Como si las diferencias de Tommy fueran algo que él simplemente pudiera decidir dejar de lado cuando se volvieran inconvenientes para otras personas. Lo peor no fue la petición del gerente, ni siquiera la multitud de personas que nos trataba como un espectáculo de entretenimiento gratuito. Lo peor fue ver el rostro de Tommy cuando finalmente levantó la vista y se dio cuenta de que todos esos adultos estaban hablando de él, tomando decisiones sobre él, tratándolo como un problema que necesitaba ser resuelto en lugar de una persona que merecía dignidad y respeto básicos. Vi algo morir en sus ojos en ese momento, alguna pequeña chispa de esperanza de que tal vez el mundo fuera de nuestra casa también podría ser seguro para él. Y me di cuenta de que esto no era solo sobre un supermercado o galletas o normativas de la tienda. Esto era sobre si Tommy crecería creyendo que tenía derecho a existir en espacios públicos, si aprendería a verse a sí mismo como alguien digno de adaptación y comprensión, o si internalizaría el mensaje de que sus diferencias lo hacían menos merecedor de consideración humana básica. Recogí nuestras cosas y ayudé a Tommy a levantarse, guiándolo hacia la salida mientras la multitud se dispersaba con el murmullo satisfecho de la gente que se había salido con la suya. Pero mientras caminábamos por ese pasillo de miradas y comentarios susurrados, me hice una promesa a mí misma y al niño pequeño cuya mano temblaba en la mía. Nunca más lo sometería a situaciones donde su valor como ser humano estuviera en debate. Yo crearía un mundo a su alrededor donde sus necesidades importaran, donde sus diferencias fueran respetadas, donde pudiera crecer creyendo que pertenecía a alguna parte, incluso si esa parte era más pequeña y tranquila que los lugares que otros niños podían reclamar como propios. La vuelta a casa fue silenciosa excepto por el suave zumbido de Tommy, un sonido de autorregulación que me rompía el corazón porque me recordaba la gran valentía que se necesitaba para aventurarse en un mundo que veía su autismo como una inconveniencia, en lugar de simplemente otra forma de ser humano. Esa noche, después de que Tommy se durmiera, me senté en la mesa de mi cocina y lloré por primera vez desde que Marcos se había ido. No solo por la humillación que habíamos sufrido, sino por todos los futuros momentos como ese que Tommy enfrentaría. Las fiestas de cumpleaños a las que no sería invitado, las aulas donde los profesores verían sus diferencias como problemas a gestionar, las relaciones que tal vez nunca tendría porque la gente no podía ver más allá de su autismo, hacia el alma gentil, inteligente y creativa que había debajo. Lloré por el nieto que todavía estaba conociendo, y por la abuela que estaba aprendiendo que el amor por sí solo no siempre era suficiente para proteger a las personas que te importan de un mundo que valora la conformidad sobre la compasión. Pero también hice otra promesa esa noche, una que daría forma a cada decisión que tomara a partir de ese momento.
Pasaría el resto de mi vida asegurándome de que Tommy supiera que su valor no estaba determinado por los niveles de comodidad de otras personas, que sus diferencias eran regalos, no déficits, que tenía al menos a una persona en su esquina que nunca le pediría que fuera diferente a exactamente quien era. No tenía idea entonces de que mantener esa promesa me exigiría finalmente librar batallas que nunca podría haber imaginado, o que el niño callado durmiendo en el pasillo se convertiría no solo en mi nieto, sino en mi maestro, mi inspiración y, en última instancia, mi salvación de maneras que nos sorprenderían a ambos. Para cuando llegó el invierno, había aprendido a medir mi vida en victorias muy pequeñas y derrotas cada vez más grandes. Tommy había estado conmigo durante 4 meses, y aunque nuestro vínculo se había profundizado de maneras que me sorprendían a diario, el resto del mundo parecía decidido a recordarme que el amor no era suficiente para resolver los problemas prácticos que seguían acumulándose como nieve fuera de la ventana de mi cocina. Las llamadas telefónicas habían comenzado en noviembre. Voces educadas pero persistentes de agencias de cobro y empresas de facturación médica, todas queriendo discutir los gastos impagados de Tommy de antes de que viniera a vivir conmigo. Aparentemente, Marcos y Lucía habían dejado un rastro de facturas de terapia impagadas, citas médicas y copagos de seguros que de alguna manera, según la compleja matemática de la responsabilidad familiar, se habían convertido en mi obligación de resolver. Señora Morrison, esto es con respecto a la cuenta de su nieto, Tomás Morrison, con servicios de desarrollo pediátrico, comenzaba la voz, siempre profesional, siempre cortés, siempre totalmente indiferente al hecho de que yo no tenía idea de que estas deudas existían hasta que comenzaron a aparecer en mi buzón como visitantes no deseados que se negaban a irse. Yo no soy responsable de esas facturas, explicaba, sentada en la mesa de mi cocina con una creciente pila de extractos y demandas que representaban miles de euros que nunca había gastado y servicios que nunca había autorizado. Yo no era su tutora legal cuando se proporcionaron esos tratamientos. Necesitan contactar a sus padres. Según nuestros registros, su padre, Marcos Morrison, la incluyó como contacto de emergencia y parte financieramente responsable de respaldo. Respondían, revolviendo papeles que de alguna manera les daban la autoridad para transformar mis ahorros de jubilación en garantía para las responsabilidades abandonadas de mi hijo. Parte financieramente responsable de respaldo. Nunca había firmado nada. Nunca había accedido a garantizar los gastos médicos de nadie. Ni siquiera había sabido que tales acuerdos existían. Pero aparentemente, en algún momento de conveniencia burocrática, Marcos había decidido que los limitados recursos de su madre eran seguro suficiente contra su propia falta de voluntad para manejar las consecuencias financieras del cuidado de Tommy. La cantidad era asombrosa, casi 40.000 euros en facturas acumuladas por terapia ocupacional, terapia del habla, evaluaciones de comportamiento y consultas médicas que aparentemente habían sido recomendadas para Tommy, pero nunca pagadas en su totalidad. Cada factura representaba el intento de alguien de ayudar a mi nieto, servicios que podrían haber facilitado su transición si sus padres hubieran estado dispuestos a seguir los planes de tratamiento que habían iniciado. Mi cuenta de pensión de jubilación, cuidadosamente construida durante 32 años de modestas contribuciones e inversiones conservadoras, no cubriría ni la mitad de lo que exigían. Mis pagos de la seguridad social apenas cubrían nuestros gastos básicos de vida, incluso con la cuidadosa elaboración de presupuestos que había aprendido durante mis años de ingreso único cuando Marcos estaba creciendo. Pasé horas al teléfono con compañías de seguros, tratando de entender por qué se habían denegado las reclamaciones, por qué habían expirado las preautorizaciones, por qué la cobertura de Tommy parecía excluir exactamente los servicios que más necesitaba. Los representantes de atención al cliente eran educados pero inútiles, atados por políticas y procedimientos que parecían diseñados para proteger las ganancias corporativas en lugar de los niños vulnerables. Entiendo su frustración, señora Morrison, decían, después de explicar por qué las terapias relacionadas con el autismo de Tommy no estaban cubiertas por su plan actual,
Pero los servicios de desarrollo se consideran opcionales en lugar de médicamente necesarios a menos que se proporcionen en un entorno hospitalario. Opcionales. Como si ayudar a un niño de 7 años a aprender a comunicarse y a desenvolverse en situaciones sociales fuera algún tipo de servicio de lujo, como la cirugía estética o los tratamientos de spa. Como si las luchas de Tommy con el procesamiento sensorial y la regulación emocional fueran elecciones que estaba haciendo en lugar de diferencias neurológicas que requerían apoyo especializado. La peor llamada llegó un martes por la tarde en diciembre, cuando Tommy estaba en la mesa de la cocina trabajando en un puzzle con el tipo de concentración enfocada que todavía me asombraba. La voz al otro lado era más joven que las otras, más nueva en el trabajo, y me dio la noticia con la simpatía practicada de alguien que leía un guión. Señora Morrison, la llamo para informarle que la cuenta de Tommy ha sido remitida a nuestro departamento legal para procedimientos de cobro. Si no se hacen arreglos de pago dentro de 30 días, no tendremos más remedio que proceder al embargo de su pensión de jubilación. Embargo. Estaban amenazando con tomar dinero directamente de los pagos de los que yo dependía para la comida, los servicios públicos y las necesidades básicas que nos mantenían a flote a Tommy y a mí. Querían castigarme financieramente por el crimen de proporcionar un hogar a un niño cuyos padres lo habían abandonado a él y a sus obligaciones con su cuidado. Esto es una locura, dije, mi voz quebrándose a pesar de mi esfuerzo por mantener la calma. Soy una mujer de 62 años que vive de la seguridad social. Estoy cuidando a un niño con necesidades especiales cuyos padres lo dejaron en mi puerta sin previo aviso y sin apoyo. ¿Cómo esperan exactamente que pague facturas que nunca autoricé por servicios que nunca solicité? Entiendo que esta es una situación difícil, respondió la mujer, su tono sugiriendo que no entendía nada en absoluto sobre la realidad de mis circunstancias. Pero la cuenta es legalmente válida y los servicios fueron proporcionados. Tenemos la responsabilidad ante nuestros proveedores de atención médica de cobrar el pago por la atención que Tommy recibió. Después de colgar esa llamada, me senté en mi cocina durante mucho tiempo, observando a Tommy trabajar en su puzzle con la paciencia metódica que caracterizaba todo lo que hacía. Sus pequeños dedos movían cada pieza a su lugar con precisión cuidadosa, creando orden a partir del caos de maneras que parecían imposiblemente sabias para alguien de su edad. ¿Cómo se suponía que iba a explicarle que el mundo en el que finalmente estaba empezando a confiar podría serle arrebatado porque yo no podía permitirme pagar por la ayuda que había recibido antes de que yo supiera siquiera que la necesitaba? ¿Cómo podía decirle que su presencia en mi vida, que se había convertido en lo más significativo que jamás había experimentado, ahora estaba siendo tratada como una carga financiera que podría destruirnos a ambos? Esa noche, después de que Tommy se durmiera, extendí todas las facturas y extractos sobre la mesa de mi comedor, tratando de encontrar alguna solución matemática que hiciera que los números funcionaran. Pero no importaba cómo calculaba y recalculaba, no importaba qué gastos eliminaba o qué sacrificios consideraba, la deuda era simplemente demasiado grande para que mis recursos la abordaran. Pensé en llamar a Marcos, en exigirle que asumiera la responsabilidad de las obligaciones que había creado y abandonado, pero su teléfono había sido desconectado. Su dirección de reenvío era un apartado de correos en Chile, y el abogado que había consultado me había explicado que perseguirlo para obtener manutención costaría más de lo que yo podía pagar, sin garantía de éxito. Él es el padre biológico, había dicho el abogado, revisando la documentación que había llevado a su oficina. Pero sin un acuerdo de custodia formal o una orden de apoyo financiero, usted no tiene recurso legal para estos gastos. Y dado que aparentemente está en otro país, embargar su salario sería extremadamente difícil incluso con una orden judicial. En otro país, a pesar de toda su charla sobre oportunidades de carrera y nuevos comienzos, Marcos aparentemente no había encontrado el éxito financiero del que estaba tan seguro cuando abandonó a su hijo. Lo que significaba que incluso si pudiera rastrearlo y obligarlo a reconocer sus responsabilidades, probablemente no tenía los recursos para ayudar con el cuidado de Tommy de todos modos. Yo estaba completamente sola en esto,
cargando no solo con el peso emocional de criar a un niño con necesidades especiales sin apoyo, sino con la aplastante carga financiera de deudas que nunca había acordado y que no podía pagar. El punto de inflexión llegó 2 semanas antes de Navidad, cuando llegó una carta certificada informándome de que el seguro médico de Tommy había sido cancelado por falta de pago de las primas. Marcos aparentemente había dejado de pagar su cobertura el mismo mes que lo había dejado, dejándome responsable tanto de las facturas médicas pasadas como de las futuras necesidades de atención médica sin forma de pagar ninguna de las dos. Sostuve esa carta en mis manos y sentí que algo fundamental se rompía dentro de mi pecho. No mi corazón, porque eso todavía estaba funcionando, todavía amando a Tommy con feroz devoción protectora. Pero mi esperanza, tal vez, mi creencia de que de alguna manera, si me esforzaba lo suficiente y lo amaba por completo, podría proporcionarle todo lo que necesitaba para prosperar. Tommy me encontró llorando en la mesa de la cocina esa tarde, con la cabeza entre las manos mientras trataba de averiguar cómo explicarle que podríamos perder nuestro hogar, que la seguridad y la estabilidad que le había prometido se construía sobre cimientos financieros demasiado frágiles para soportar el peso de las obligaciones del mundo real. Él no dijo nada. Tommy rara vez hablaba cuando las emociones estaban a flor de piel, pero vino y se paró junto a mi silla, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir su calor, lo suficientemente lejos como para que no se sintiera atrapado o abrumado por mi angustia. Después de unos minutos, alargó la mano y muy suavemente colocó su pequeña mano sobre mi hombro, el toque más ligero posible, pero inconfundiblemente deliberado. Era la primera vez que él iniciaba un consuelo físico, la primera vez que extendía la mano para ofrecer apoyo en lugar de simplemente aceptar lo que yo intentaba darle. Y en ese momento, a pesar de todo lo que se estaba desmoronando a nuestro alrededor, sentí que algo volvía a encenderse dentro de mí. «Vamos a resolver esto, cariño», susurré, cubriendo su mano con la mía. «Todavía no sé cómo, pero encontraremos la manera. No voy a rendirme con nosotros». Asintió solemnemente, como si entendiera exactamente lo que yo estaba prometiendo y exactamente lo que podría costarnos a ambos. Luego volvió a su puzzle, dejándome sola con mis miedos y mi determinación, y la creciente certeza de que nuestros peores desafíos aún estaban por delante. Yo no tenía idea entonces de que Tommy ya llevaba las semillas de nuestra salvación en su mente tranquila y creativa, que el niño gentil que me consoló en mi momento más oscuro pronto me mostraría posibilidades que nunca había imaginado, dones que transformarían nuestra lucha en algo hermoso, poderoso y, en última instancia, triunfante. El descubrimiento ocurrió por accidente, como la mayoría de los momentos que cambian la vida, silenciosamente, sin fanfarria, en el espacio entre un día ordinario y el siguiente. Era un miércoles por la mañana en enero, 3 semanas después de esa devastadora carta sobre la cancelación del seguro de Tommy, y yo estaba limpiando el dormitorio de invitados que se había convertido en nuestro almacén improvisado para todos los restos de nuestras vidas anteriores. Se suponía que Tommy estaba viendo su programa educativo matutino, el mismo programa de 30 minutos sobre animales marinos, que le ayudaba a comenzar cada día con una rutina predecible e imágenes relajantes. Pero cuando miré hacia el salón, su lugar habitual en el sofá estaba vacío, y pude oír los suaves sonidos de raspado que generalmente significaban que estaba trabajando en uno de sus interminables proyectos de organización, clasificar monedas, ordenar libros por tamaño, crear el tipo de orden matemático que parecía traerle paz. Lo que encontré cuando seguí esos sonidos cambió todo lo que creía saber sobre la relación de mi nieto con el mundo que lo rodeaba. Tommy estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo de la cocina, rodeado de todos los materiales de arte que había acumulado durante años de proyectos de manualidades y decoraciones navideñas. Pero no solo estaba jugando con los materiales, estaba creando algo que me dejó sin aliento por su complejidad y belleza. El dibujo cubría un rollo entero de papel de carnicero que había olvidado que poseía, desenrollado a lo largo del linóleo en un amplio paisaje que parecía capturar no solo detalles visuales,
sino también emociones que no podía nombrar. La escena oceánica no estaba copiada de su programa de televisión, estaba reinventada, transformada, elevada a algo que hablaba un lenguaje que yo solo estaba empezando a entender. Cada ola estaba representada con meticulosa atención a la forma en que el agua se mueve y capta la luz. Las criaturas marinas no eran representaciones de dibujos animados, sino retratos anatómicamente precisos que de alguna manera transmitían personalidad y estado de ánimo a través de sutiles variaciones en la línea y el sombreado. El ojo de una ballena contenía sabiduría ancestral. La sonrisa de un delfín sugería inteligencia juguetona. Los tentáculos de un pulpo creaban patrones que eran simultáneamente matemáticos y orgánicos. Pero lo que más me asombró no fue la habilidad técnica, aunque eso era extraordinario para cualquier artista, y mucho menos para un niño de 7 años. Fue la profundidad emocional incrustada en cada trazo, la forma en que Tommy había traducido de alguna manera su experiencia interna de belleza y asombro a un lenguaje visual que hablaba directamente al corazón. Tommy, susurré, arrodillándome a su lado mientras añadía detalles delicados a un banco de peces que parecían moverse incluso en su quietud. Esto es increíble. ¿Cuándo aprendiste a dibujar así? Él no levantó la vista de su trabajo, pero vi que sus hombros se relajaban ligeramente ante el tono de mi voz. Asombro en lugar de corrección. Aprecio en lugar de interrupción. Sus pequeños dedos continuaron sus movimientos precisos, añadiendo capa tras capa de detalle que revelaba nuevos descubrimientos cada vez que miraba. Lo veo primero en mi cabeza, dijo suavemente. Su voz apenas audible pero clara en su certeza. Como una película, pero puedo pausarla y mirar todas las partes. Luego trato de que mis manos muestren lo que mis ojos ven. Fue la frase más larga que había pronunciado desde que vino a vivir conmigo, y la forma directa en que describió su proceso artístico reveló una comprensión de la creatividad que muchos artistas adultos pasaban años intentando desarrollar. No solo estaba copiando lo que observaba, estaba traduciendo la visión interna a la realidad externa con una sofisticación que me dejó sin palabras. Durante los días siguientes, observé a Tommy trabajar con creciente asombro y algo que se sintió como esperanza, agitándose en mi pecho por primera vez en meses. Cuando terminó la escena del océano, comenzó otro proyecto, esta vez centrándose en los pájaros que visitaban nuestro comedero del patio trasero. Pero de nuevo, estos no eran bocetos simples o representaciones infantiles. Eran retratos que capturaban no solo la precisión física, sino la esencia de cada especie, la forma en que diferentes pájaros se movían e interactuaban y reclamaban su espacio en el mundo. Me encontré estudiando sus dibujos cuando él estaba dormido, tratando de entender cómo alguien tan joven podía crear un trabajo que era a la vez técnicamente magistral y emocionalmente profundo. Cada pieza contaba una historia, transmitía un estado de ánimo, invitaba al espectador a un mundo donde la belleza y la complejidad coexistían de maneras que tenían un sentido perfecto. El gran descubrimiento llegó cuando Pilar, la profesora de arte de la calle, se pasó para dejar un guiso, uno de esos gestos generosos que se habían vuelto más frecuentes a medida que nuestros vecinos se daban cuenta de que yo estaba criando a Tommy sola y luchando con recursos limitados. Ella notó la obra de arte de Tommy extendida sobre la mesa del comedor, donde yo había estado tratando de encontrar formas adecuadas de conservar y exhibir sus creaciones. «Dios mío», dijo, inclinándose para examinar un dibujo detallado de la familia de pájaros que anidaba en nuestro arce. «¿Quién creó esto? Es absolutamente extraordinario». «Tommy lo hizo», respondí, observando cómo su rostro cambiaba de interés cortés a genuino asombro. Se ha convertido en su actividad favorita. Trabaja en ellos durante horas, completamente absorto en cada detalle. Pilar era profesora de arte en el instituto local, alguien que había pasado 25 años trabajando con estudiantes talentosos y evaluando el potencial creativo. Su reacción al trabajo de Tommy no fue el elogio condescendiente que los adultos a menudo ofrecían a los proyectos de arte de los niños. Fue la consideración seria que le daría a un trabajo profesional digno de crítica y aprecio genuinos. «Sara»,
Tienes que entender lo que estás mirando aquí, dijo, examinando cuidadosamente los aspectos técnicos de las composiciones de Tommy. Esto no es solo un talento inusual para un niño de su edad. Este es el tipo de don artístico que aparece tal vez una vez por generación. La forma en que entiende la luz, la proporción, la expresión emocional. Estos son conceptos sofisticados con los que la mayoría de los estudiantes de arte luchan durante años. Pasó casi una hora estudiando los dibujos de Tommy, señalando técnicas y enfoques que revelaban su comprensión intuitiva de los principios artísticos que ella tenía que enseñar explícitamente a sus estudiantes de secundaria. La precisión matemática de sus composiciones, el uso sutil del color y el sombreado, la forma en que capturaba el movimiento y la emoción, cada elemento demostraba una comprensión natural del arte visual que no podía enseñarse ni aprenderse a través de la instrucción tradicional. ¿Has considerado mostrárselos a alguien?, preguntó Pilar, su voz transmitiendo la emoción de alguien que había reconocido algo verdaderamente especial. Hay galerías que se especializan en arte marginal o arte brut, programas que ayudan a desarrollar a artistas jóvenes con perspectivas únicas. El autismo de Tommy podría ser en realidad una ventaja en el mundo del arte. Su diferente forma de ver y procesar la información es parte de lo que hace que su trabajo sea tan extraordinario. Por primera vez desde que habían comenzado a llegar esas notificaciones de cobro, sentí algo más que desesperación cuando pensé en nuestro futuro. La obra de arte de Tommy no era solo un pasatiempo o una forma de mantenerlo ocupado. Era un regalo que podría abrir puertas que nunca había imaginado, crear posibilidades que podrían transformar nuestras luchas en oportunidades. Esa noche, después de que Pilar se fuera a casa con promesas de investigar programas y contactos en la comunidad artística, me senté con Tommy mientras trabajaba en una nueva pieza. Un estudio detallado del jardín de invierno fuera de la ventana de nuestra cocina, representado en tonos de gris y blanco que de alguna manera transmitían la belleza pacífica de las estaciones de reposo. «Tommy», dije con cuidado, sin querer interrumpir su concentración, pero necesitando que entendiera lo que su regalo significaba para ambos. ¿Sabes lo especiales que son tus dibujos? ¿Cuánta alegría le dan a la gente que los ve? Hizo una pausa en su trabajo, considerando mi pregunta con la seria atención que le daba a todo lo que le importaba. Hacen que las imágenes en mi cabeza sean reales, dijo finalmente, para que otras personas también puedan verlas. Como compartir un secreto, pero con colores en lugar de palabras. Compartir un secreto con colores en lugar de palabras. En esa simple frase, Tommy había capturado algo profundo sobre la naturaleza de la comunicación artística, sobre la forma en que la belleza visual podía salvar las distancias entre diferentes tipos de mentes y corazones. Me di cuenta entonces de que su autismo no era una barrera a superar o un problema a resolver, era la fuente de su perspectiva única, el cableado diferente que le permitía ver y crear de maneras que otros no podían. Sus desafíos con la comunicación verbal y la interacción social se equilibraban con dones extraordinarios que la mayoría de la gente nunca poseería. Mientras lo observaba regresar a su dibujo, añadiendo toques delicados que daban vida a las ramas congeladas y a las plantas dormidas, sentí que algo cambiaba dentro de mí. No solo esperanza, sino determinación. No solo amor, sino propósito. El talento de Tommy era nuestro camino a seguir, nuestra respuesta a las imposibles presiones financieras que nos habían estado aplastando a ambos. Pero más que eso, era la prueba de que el niño al que todos veían como dañado o difícil en realidad, portaba dones que podían cambiar nuestro mundo, de maneras que yo solo estaba empezando a imaginar. Todavía no sabía que su obra de arte pronto atraería la atención de coleccionistas y galerías de todo el país. No tenía idea de que su visión única generaría suficientes ingresos para asegurar nuestro futuro y pagar cada deuda que había estado amenazando nuestra estabilidad. Pero esa noche, viendo a Tommy crear belleza a partir de su forma diferente de ver el mundo, supe con absoluta certeza que íbamos a estar más que bien. Íbamos a ser extraordinarios, juntos, de maneras que sorprenderían a todos los que alguna vez dudaron de su valor o cuestionaron mi decisión de construir mi vida en torno a amarlo. El niño callado que llegó a mi puerta sin nada más que un elefante de peluche
y un corazón lleno de miedo, estaba a punto de mostrarle al mundo que diferente no significaba menos. Significaba irreemplazablemente, magníficamente más. Pilar cumplió su palabra con el tipo de dedicación apasionada que solo poseen los maestros cuando reconocen un talento verdaderamente excepcional. A las 2 semanas de descubrir la obra de arte de Tommy, había hecho llamadas a galeristas, catedráticos de arte y coleccionistas que había conocido durante sus 25 años en el sistema educativo. Cada conversación comenzaba con la misma explicación cuidadosa. Había encontrado a un niño autista de 7 años cuyas habilidades artísticas desafiaban toda comprensión convencional de cómo se desarrolla la creatividad. La primera persona en tomarla en serio fue la doctora Laura Martínez, catedrática de psicología en la Universidad Pública, que se especializaba en la intersección del autismo y el talento artístico. Había dedicado su carrera a estudiar a niños cuyas diferencias neurológicas creaban habilidades extraordinarias, junto con desafíos significativos, y la descripción de Pilar sobre el trabajo de Tommy capturó de inmediato su interés profesional. «Me gustaría ver los dibujos yo misma», le dijo la doctora Martínez a Pilar durante su conversación inicial. «Si lo que describes es exacto, este niño podría representar un notable caso de estudio en la expresión artística autista. Pero, lo que es más importante, su trabajo podría tener un valor comercial y artístico genuino que podría transformar las circunstancias de su familia. Valor comercial». La frase resonó en mi mente como una oración que había tenido miedo de expresar. Durante meses, había estado midiendo nuestra supervivencia en términos de semanas y días, calculando cuánto tiempo podríamos mantener nuestra existencia básica antes de que las crecientes deudas y los servicios cancelados nos obligaran a la indigencia o la separación. La idea de que los hermosos dibujos de Tommy pudieran realmente generar ingresos parecía demasiado milagrosa para creer. La doctora Martínez llegó un sábado por la mañana de febrero. Su presencia a la vez profesional y cálida mientras explicaba su experiencia y su interés en el desarrollo de Tommy. Era más joven de lo que había esperado, probablemente de unos 40 y pocos, con el tipo de concentración intensa que sugería que estaba acostumbrada a ver patrones y posibilidades que otros pasaban por alto. «Quiero ser muy clara sobre mis intenciones», dijo mientras nos sentábamos en mi salón, mientras Tommy trabajaba en la mesa de la cocina, completamente absorto en un nuevo dibujo de las formaciones de hielo que había observado en nuestras ventanas durante la reciente ola de frío. «No estoy aquí para estudiar a Tommy como una muestra de laboratorio o para explotar sus diferencias con fines académicos. Estoy aquí porque la habilidad artística excepcional combinada con el autismo a menudo crea oportunidades que pueden beneficiar tanto al niño como a la comunidad de investigación». Pasó más de 1 hora examinando la obra de arte de Tommy, su ojo entrenado catalogando técnicas y enfoques con la misma atención sistemática que Tommy aportaba a su proceso creativo. Pero a diferencia de los observadores casuales que habían elogiado su trabajo con entusiasmo genérico, la doctora Martínez entendía exactamente lo que estaba viendo y por qué era importante. «Esto es extraordinario en múltiples niveles», dijo, sosteniendo el dibujo del pájaro para examinar la forma en que había capturado la luz que se filtraba a través de las plumas. La habilidad técnica sería impresionante en un artista adulto, pero la profundidad emocional y la sofisticación compositiva sugieren que está procesando información visual de maneras que la mayoría de la gente no puede lograr ni siquiera con una formación extensa. Explicó que el autismo de Tommy parecía potenciar en lugar de limitar su percepción artística, permitiéndole ver detalles y relaciones que las mentes neurotípicas filtraban como complejidad innecesaria. Su diferente procesamiento sensorial creaba una mayor conciencia del color, la textura y el patrón que se traducía en arte visual de inusual profundidad y precisión. «Me gustaría presentar el trabajo de Tommy a algunos colegas de la comunidad artística», continuó la doctora Martínez, su voz transmitiendo la emoción de alguien que había reconocido un descubrimiento raro. «Hay una galería en la ciudad que se especializa en arte marginal o arte brut y artistas neurodivergentes. El dueño, Javier Fortuny, ha construido su reputación identificando y promoviendo talentos excepcionales, independientemente de la edad o los antecedentes del artista.
Javier Fortuny. Anoté el nombre cuidadosamente, junto con el número de teléfono que me proporcionó la doctora Martínez, aunque parte de mí todavía no podía creer que las personas del mundo del arte profesional se tomaran en serio los dibujos de un niño de 7 años, independientemente de su calidad. Pero la doctora Martínez ya estaba pensando varios pasos por delante, esbozando posibilidades que se extendían mucho más allá de mi limitada comprensión de cómo funcionaba el mercado del arte. Si Javier acepta representar el trabajo de Tommy, estamos hablando de ventas potenciales que podrían oscilar entre 800 y 1.500 euros por pieza, explicó, su tono directo haciendo que estas cifras sonaran como proyecciones realistas en lugar de fantasías imposibles. El arte marginal tiene una base de coleccionistas dedicada, y el trabajo creado por jóvenes artistas autistas a menudo alcanza precios superiores debido a su rareza y autenticidad emocional. Miles de euros por pieza. Pensé en las notificaciones de cobro amontonadas en la encimera de mi cocina, el seguro cancelado, el constante cálculo de si podíamos permitirnos los víveres y los servicios públicos en el mismo mes. Los hermosos dibujos de Tommy podrían ser la solución a problemas que habían parecido insuperables solo unos días antes. La llamada a Javier Fortuny ocurrió 3 días después, con la doctora Martínez, actuando como intermediaria para explicar las circunstancias de Tommy y la naturaleza excepcional de su habilidad artística. Escuché su parte de la conversación, sintiendo que la emoción profesional crecía mientras describía piezas y técnicas específicas. «Quiere ver el trabajo inmediatamente», me dijo después de colgar. «Javier va a venir este fin de semana para evaluar el dossier de Tommy personalmente. Rara vez hace visitas a domicilio, pero dice que las descripciones de la habilidad técnica y el rango emocional de Tommy son demasiado intrigantes para ignorarlas». Ese fin de semana se convirtió en un punto de inflexión, no solo en nuestras circunstancias financieras, sino en mi comprensión del lugar de Tommy en el mundo. Javier Fortuny llegó como un galerista exitoso y se fue como el primer defensor de Tommy en la comunidad artística profesional. Era un hombre de unos 50 años con el tipo de sentido estético refinado que proviene de décadas de evaluar el mérito artístico, y su reacción al trabajo de Tommy fue inmediata e inconfundiblemente genuina. Examinó cada pieza con la cuidadosa atención de alguien que entendía tanto el valor artístico como el potencial de mercado, haciendo preguntas técnicas sobre el proceso y los materiales de Tommy que revelaban su experiencia profesional. «Esto es un trabajo de calidad de museo», dijo después de estudiar la serie del océano de Tommy durante casi 30 minutos. La complejidad de las composiciones, el uso sofisticado de la teoría del color, la profundidad emocional. Estas no son características que se suelen ver en artistas emergentes, independientemente de la edad. Pero lo que más le impresionó no fue solo la excelencia técnica, fue la perspectiva única que el autismo de Tommy aportaba a su visión artística. Los artistas neurotípicos pasan años intentando lograr el tipo de percepción visual pura que le viene de forma natural a Tommy, explicó Javier, señalando detalles en los dibujos que revelaban la forma diferente de Tommy de procesar la información sensorial. Su autismo no es una limitación a superar, es la fuente de sus dones artísticos extraordinarios. Al final de esa tarde, Javier había seleccionado 12 de las piezas de Tommy para su inclusión inmediata en la próxima exposición de su galería sobre artistas neurodivergentes. Los precios de salida que sugirió oscilaban entre 800 y 1.500 euros por pieza, cifras que parecían surrealistas cuando se aplicaban a dibujos creados por mi callado nieto en nuestra mesa de la cocina. Quiero ser muy cuidadoso con cómo manejamos la introducción de Tommy en el mercado del arte, dijo Javier mientras discutíamos los detalles prácticos de la representación y las ventas. Los artistas jóvenes con autismo pueden sentirse abrumados por la atención repentina y la presión comercial. Pero si procedemos con consideración, el trabajo de Tommy podría generar ingresos significativos mientras respetamos su necesidad de rutina y seguridad emocional. Describió un plan que permitiría a Tommy seguir creando en el cómodo entorno de nuestra casa, mientras Javier manejaba todos los aspectos comerciales de las ventas y la promoción. Tommy nunca tendría que asistir a inauguraciones de galerías
o conocer coleccionistas a menos que él lo eligiera. Su única responsabilidad sería seguir haciendo lo que amaba, creando arte hermoso que hablara a los corazones de las personas de maneras que las palabras no podían lograr. Esa noche, después de que Javier se fuera con selecciones cuidadosamente envueltas del dossier de Tommy, me senté con mi nieto mientras trabajaba en una nueva pieza, un estudio detallado de los gorriones que se reunían fuera de la ventana de nuestro dormitorio cada mañana. «Tommy», dije suavemente, sin querer interrumpir su concentración, pero necesitando que entendiera lo que su arte significaba para nuestro futuro. ¿Sabes que la gente va a ver tus dibujos y querrá llevárselos a casa? ¿Que pagarán dinero porque tus dibujos les hacen felices? Hizo una pausa en su trabajo, considerando mis palabras con la seria atención que le daba a toda información importante. Como cuando compras víveres, dijo finalmente, pero en lugar de comida, están comprando los dibujos de mi cabeza. Su simple analogía capturó algo profundo sobre la naturaleza del comercio artístico, el intercambio de visión creativa por los recursos necesarios para sostener la vida y seguir creando. Pero más que eso, reveló su comprensión intuitiva de que su don tenía un valor práctico, que las bellas imágenes que creaba a partir de su perspectiva única podían proporcionar la seguridad y la estabilidad que ambos necesitábamos. Mientras lo observaba regresar a su dibujo, añadiendo toques delicados que daban personalidad a pequeños rostros emplumados, sentí que los últimos rastros de nuestra desesperación financiera comenzaban a disolverse, no solo por los ingresos inmediatos que generaría su arte, sino porque finalmente entendí que las diferencias de Tommy no eran obstáculos a superar, eran dones que nos permitirían construir una vida más hermosa y segura de lo que jamás me había atrevido a imaginar. El niño callado que llegó a mi puerta sin nada más que miedo y un elefante de peluche estaba a punto de convertirse en un artista cuyo trabajo tocaría corazones y cambiaría vidas, empezando por la nuestra. El primer cuadro se vendió a las 3 horas de la inauguración de la galería, comprado por un coleccionista de Barcelona que había conducido 6 horas específicamente para ver el trabajo de Tommy, después de que Javier le enviara fotografías de previsualización. Al final de esa tarde, 8 de las 12 piezas tenían puntos rojos a su lado, lo que indicaba ventas que sumaban más de 12.000 euros, más dinero del que yo había ganado en 6 meses en mi antiguo trabajo. Pero la verdadera transformación comenzó cuando una fotografía del dibujo del pájaro de Tommy apareció en la revista regional de arte, acompañada de un artículo sobre jóvenes artistas neurodivergentes cuyas perspectivas únicas estaban remodelando la apreciación del arte contemporáneo. La imagen fue compartida en redes sociales por alguien que entendió que la autenticidad y el talento puro podían captar la atención del público de maneras que el marketing tradicional nunca lograba. En 48 horas, esa única fotografía había sido compartida más de 10.000 veces. Entusiastas del arte, defensores del autismo y personas que simplemente reconocían la belleza excepcional cuando la veían, comenzaron a seguir la historia de un niño de 7 años, cuyos dibujos revelaban profundidades de percepción a las que la mayoría de los adultos no podían acceder. Las llamadas telefónicas comenzaron de inmediato, coleccionistas queriendo encargar piezas específicas, periodistas solicitando entrevistas, escuelas de arte preguntando por la formación y los antecedentes de Tommy. Javier manejó la mayor parte de la atención con los instintos protectores de alguien que entendía que la fama repentina podía abrumar a cualquier artista, pero especialmente a un niño cuyo autismo hacía que los cambios inesperados fueran particularmente desafiantes. «Tenemos que ser muy estratégicos con esto», me dijo durante una de nuestras llamadas de planificación semanales. «El trabajo de Tommy está atrayendo la atención nacional, pero eso también significa que tenemos oportunidades y responsabilidades que no anticipamos. La exposición adecuada podría establecerlo como un artista significativo durante décadas. La exposición incorrecta podría destruir su confianza y su amor por la creación». En 3 meses, la obra de arte de Tommy se exhibía en galerías de 5 comunidades autónomas diferentes. Un cineasta de documentales se había acercado a Javier
para crear un cortometraje sobre el proceso artístico de Tommy. Una editorial de libros infantiles quería discutir la posibilidad de incluir sus dibujos en una serie sobre diferentes formas de ver el mundo. La transformación financiera fue igualmente dramática. A finales de la primavera, las ventas de arte de Tommy habían generado más de 60.000 euros, suficiente para pagar todas las facturas médicas que habían estado amenazando nuestra estabilidad y para establecer un fondo universitario que aseguraría sus futuras oportunidades educativas independientemente de los desafíos que pudiera enfrentar. Pero más importante que el dinero fue ver a Tommy crecer en confianza y alegría, al darse cuenta de que su forma de ver el mundo no era solo diferente, era valiosa, celebrada, buscada por personas que reconocían el don que llevaba dentro de su alma tranquila y cautelosa. Comenzó a hablar más, compartiendo observaciones sobre los temas que elegía dibujar y las técnicas que estaba desarrollando. Sus comportamientos de stimming, que antes habían sido fuentes de vergüenza en público, se convirtieron en parte de su proceso creativo. Movimientos de manos que le ayudaban a visualizar composiciones y sonidos rítmicos que acompañaban su trabajo más inspirado. «Me gusta que la gente vea lo que yo veo ahora», me dijo una tarde mientras trabajaba en una pieza particularmente compleja que presentaba a la familia de ciervos que había comenzado a visitar nuestro patio trasero regularmente. Es como si tuvieran los mismos ojos que yo, pero necesitaban mis dibujos para saber cómo usarlos. Su simple sabiduría sobre la naturaleza de la comunicación artística reveló una comprensión de su don que iba mucho más allá de la habilidad técnica. Tommy sabía intuitivamente que su arte estaba salvando las diferencias entre las perspectivas neurotípicas y neurodivergentes, ayudando a la gente a ver la belleza y la complejidad que de otra manera podrían pasar por alto. Nuestra vida había encontrado un ritmo que se sentía sostenible y alegre. Tommy creando en el entorno pacífico de nuestra casa mientras Javier gestionaba los aspectos comerciales de su creciente reputación. Yo había comenzado a aprender sobre conservación y almacenamiento de arte, asegurándome de que el creciente dossier de Tommy se conservara y documentara adecuadamente. Éramos felices, genuina, profundamente felices de maneras que yo nunca esperé volver a experimentar después de que el abandono de Marcos había destrozado mi comprensión de lo que la familia podía significar. Por eso, el golpe en nuestra puerta ese martes por la mañana de junio se sintió como una violación de todo lo que habíamos construido juntos. Abrí la puerta esperando una entrega, o tal vez otro periodista queriendo programar una entrevista sobre la notable historia de Tommy. En cambio, me encontré cara a cara con mi hijo Marcos, con un aspecto próspero y seguro, con un traje caro que sugería que sus oportunidades en Chile finalmente se habían materializado. Pero no estaba solo. A su lado estaba una mujer con ropa igualmente cara, que se presentó como Rebeca Crespo, no la Pilar que había descubierto el talento de Tommy, sino una abogada cuya tarjeta de presentación la identificaba como especialista en derecho de familia y disputas de custodia. «Hola, mamá», dijo Marcos, su voz con el tono casual de alguien que pasa a saludar en una visita social, en lugar de alguien que había abandonado a su hijo hacía más de un año sin una palabra de contacto o apoyo. «Espero que no interrumpamos nada importante». La audacia de esa declaración, sugiriendo que cualquier cosa que Tommy y yo estuviéramos haciendo podría ser más importante que su regreso sin previo aviso, me dejó sin palabras por un momento. Me quedé en el umbral de mi puerta, bloqueando su entrada mientras intentaba procesar las implicaciones de la presencia de Marcos y la abogada parada a su lado. «¿Qué quieres?», pregunté, mi voz más áspera de lo que pretendía, pero que reflejaba los instintos protectores que se habían convertido en algo natural durante los meses que había pasado construyendo la confianza y la seguridad de Tommy. «Quiero ver a mi hijo», respondió Marcos, su tono sugiriendo que esta era una solicitud perfectamente razonable de un padre devoto, en lugar de un padre que abandonó a su hijo sin previo aviso y sin contacto posterior. «Y creo que tenemos que discutir algunos asuntos prácticos sobre el cuidado de Tommy y su reciente éxito». Su reciente éxito. La forma en que Marcos enfatizó esas palabras dejó claro que sabía sobre las ventas de arte de Tommy. Probablemente sabía las cifras exactas involucradas y había calculado sus propias posibles reclamaciones
sobre los ingresos que su hijo abandonado estaba generando. Tommy no sabe que vienes, dije, mi mente corriendo a través de las posibles interrupciones que esta visita inesperada podría causar a la rutina estable de la que Tommy dependía para su bienestar emocional. Está trabajando en un encargo ahora mismo, y los cambios inesperados en su horario pueden ser muy molestos para él. Rebecca Crespo dio un paso adelante con la eficiencia profesional de alguien acostumbrada a dar noticias desagradables en situaciones de crisis familiar. Señora Morrison, represento a Marcos Morrison en asuntos relacionados con su hijo Tomás, dijo, su voz transmitiendo la autoridad de la documentación legal y los precedentes judiciales. El señor Morrison ha sido informado de los ingresos que se generan a través de la obra de arte de Tomás y tiene preocupaciones sobre la gestión de esos fondos y las decisiones que se están tomando con respecto al futuro de su hijo. Preocupaciones sobre la gestión de fondos. Como si el hombre que había abandonado sus responsabilidades financieras junto con las parentales tuviera algún derecho a cuestionar cómo yo estaba manejando el dinero que el talento de Tommy estaba generando. Como si alguien que había cancelado el seguro médico de su hijo y dejado facturas médicas impagadas estuviera cualificado para tomar decisiones sobre la administración financiera. Marcos renunció a cualquier derecho a tomar decisiones sobre el futuro de Tommy cuando lo dejó y desapareció durante más de un año, dije, mi voz ganando fuerza a medida que mis instintos protectores superaban mi shock ante esta confrontación inesperada. Yo he sido la cuidadora de Tommy, su defensora, su familia. He pagado sus facturas, he apoyado su desarrollo y le he ayudado a descubrir sus dones mientras tú perseguías tu nueva vida en Chile. La expresión de Marcos se endureció con el tipo de indignación justiciera que la gente desarrolla cuando sus responsabilidades abandonadas se vuelven inconvenientes de reclamar. Nunca renuncié a mis derechos parentales, dijo, su voz con la autoridad de alguien que claramente había investigado las implicaciones legales de su posición. Te pedí que proporcionaras cuidado temporal mientras me establecía profesionalmente. Ahora que estoy financieramente estable y puedo mantener a Tommy adecuadamente, lo quiero de vuelta. Lo quiero de vuelta. No porque extrañara a su hijo o lamentara el dolor que su abandono había causado, sino porque el valor inesperado de Tommy como prodigio artístico lo hacía digno de ser reclamado. Rebecca Crespo sacó una carpeta de documentos legales, extendiéndolos en mi porche delantero con la eficiencia de alguien que había realizado este ritual muchas veces antes. El señor Morrison está solicitando la custodia total de su hijo, anunció, su comportamiento profesional sin revelar nada sobre sus sentimientos personales con respecto a la ética de esta situación. También está solicitando una rendición de cuentas total de todos los ingresos generados a través de la obra de arte de Tomás y el establecimiento de un fondo fiduciario adecuado gestionado por profesionales financieros cualificados. Los documentos contenían lenguaje que no podía entender completamente, pero las implicaciones eran lo suficientemente claras. Marcos quería a Tommy de vuelta, quería el control del dinero que el arte de Tommy estaba generando, y había contratado a una abogada que creía que su posición legal era lo suficientemente fuerte como para hacer estas demandas a través del sistema judicial. Mientras miraba esos papeles oficiales que amenazaban con destruir todo lo que Tommy y yo habíamos construido juntos, escuché su voz desde la cocina. Un suave zumbido que significaba que estaba profundamente absorto en su dibujo actual, confiando en que su mundo estaba seguro y estable, y que la abuela que había aprendido a amar sus diferencias seguiría protegiéndolo del caos y la incertidumbre. Marcos también lo escuchó. Y algo se agitó en su rostro. Reconocimiento, tal vez, o el recuerdo del hijo del que había estado tan ansioso por escapar cuando la paternidad se volvió más desafiante de lo que esperaba. Solo quiero lo mejor para Tommy, dijo, pero sus ojos estaban fijos en los documentos legales en lugar de en la casa donde su hijo estaba creando belleza a partir de su forma única de ver el mundo. Por primera vez desde que abrí mi puerta, sonreí, no con calidez, sino con la sombría satisfacción de alguien que finalmente había entendido la verdadera naturaleza de la batalla que se avecinaba. No, Marcos, dije en voz baja.
mi voz con una fuerza que había descubierto durante los meses de elegir el amor sobre la conveniencia, el compromiso sobre la huida. Tú quieres lo que es rentable para ti. Pero Tommy ya tiene lo mejor para él. Alguien que lo ama exactamente como es. No alguien que ve signos de euro cuando mira sus dones. La guerra por el futuro de Tommy estaba a punto de comenzar. Y yo no tenía intención de perder al niño que me había enseñado que diferente podía ser extraordinario, que el amor podía superar cualquier obstáculo y que algunas batallas valían la pena a pesar del costo. La vista de custodia se programó para un jueves por la mañana a finales de agosto, casi 3 meses después de que Marcos me notificara con documentos que amenazaban con arrebatar a Tommy del único hogar estable que había conocido. Esos 3 meses habían sido los más desafiantes de mi vida, no por las complejidades legales o los crecientes honorarios de los abogados, sino porque tuve que ver a Tommy luchar con la incertidumbre de los adultos que se peleaban por su futuro, mientras fingíamos que todo era normal. La doctora Martínez había sido fundamental en la construcción de nuestro caso, proporcionando testimonio experto sobre las necesidades específicas de Tommy y la importancia de mantener el entorno estable donde sus dones artísticos habían florecido. Javier Fortuny había presentado documentación de las ventas de arte de Tommy y las relaciones profesionales que se interrumpirían si era sacado de nuestro sistema de apoyo cuidadosamente construido. Pero nuestro defensor más fuerte resultó ser el propio Tommy, aunque nunca tuvo que hablar en la sala de vistas o soportar el trauma de elegir entre los adultos que decían amarlo. Mi abogado, David Rodríguez, era un especialista en derecho de familia que había accedido a representarnos a una tarifa reducida, después de enterarse de nuestras circunstancias. Era más joven de lo que había esperado, pero poseía el tipo de tranquila intensidad que sugería que entendía que este caso era más que régimen de custodia. Era sobre si el compromiso amoroso triunfaría sobre las tecnicalidades legales y el oportunismo financiero. La clave de nuestra defensa, había explicado David durante una de nuestras reuniones de preparación, es demostrar que los mejores intereses de Tommy se sirven manteniendo su ubicación actual. Necesitamos mostrar a la jueza que el repentino interés de Marcos en la custodia coincide sospechosamente con el éxito financiero de su hijo, y que sacar a Tommy de su cuidado dañaría su desarrollo y bienestar. Marcos llegó al juzgado con todo el aspecto de un hombre de negocios exitoso, su traje caro y su comportamiento seguro claramente diseñados para proyectar la imagen de un padre responsable que había superado contratiempos temporales para reclamar su papel legítimo en la vida de su hijo. Su abogada, Rebeca Crespo, se portaba con la profesionalidad pulida de alguien que se especializaba en hacer que las responsabilidades abandonadas parecieran decisiones estratégicas, pero David había investigado, y la imagen que surgió durante la vista fue muy diferente a la historia de redención que Marcos estaba tratando de presentar. «Señor Morrison», comenzó David durante el contrainterrogatorio, su voz respetuosamente neutral, pero sus preguntas precisamente dirigidas. Cuando dejó a Tomás con la señora Morrison en marzo del año pasado, ¿cuánto tiempo le dijo que duraría este acuerdo? Marcos se removió incómodo en el asiento de testigo, su fachada segura vacilando ligeramente mientras intentaba enmarcar su abandono en términos que no sonaran deliberadamente engañosos. «Le dije que sería temporal, hasta que pudiera establecerme en mi nuevo puesto», respondió, su voz con el tono defensivo de alguien que sabía que su respuesta no era del todo adecuada. Y durante los 14 meses desde esa conversación, ¿cuántas veces contactó a la señora Morrison para preguntar por el bienestar de Tomás o discutir sus necesidades? El silencio que siguió fue devastador en su totalidad. La abogada de Marcos claramente lo había preparado para preguntas difíciles, pero la precisión matemática de 14 meses sin contacto era imposible de explicar o justificar. Estaba lidiando con desafíos profesionales significativos, dijo finalmente Marcos, su voz careciendo de la convicción que sus palabras requerían. Confiaba en que mi madre proporcionaría el cuidado adecuado, y asumí que me contactaría si había algún problema grave. David asintió como si esta respuesta fuera perfectamente razonable. Luego continuó con la destrucción metódica de la credibilidad de Marcos. Durante esos 14 meses, ¿contribuyó con algún apoyo financiero para el cuidado,
los gastos médicos o las necesidades diarias de Tomás? Como dije, yo mismo estaba experimentando dificultades financieras. Así que la respuesta es no. No proporcionó apoyo financiero. Y durante este mismo periodo, ¿sabía usted que el seguro médico de Tomás había sido cancelado debido a la falta de pago de las primas? La abogada de Marcos objetó, pero el daño ya estaba hecho. La jueza estaba comenzando a entender que este no era un caso de dificultad temporal, superada por la perseverancia. Era un patrón de abandono e irresponsabilidad, que había continuado hasta que el abandono se volvió financieramente inconveniente. Pero el testimonio más perjudicial llegó cuando David introdujo pruebas del estilo de vida y los patrones de gasto actuales de Marcos, pintando un cuadro que contradecía sus afirmaciones de dificultades financieras durante el periodo en que no había podido mantener a su hijo. Señor Morrison, le estoy mostrando extractos de tarjetas de crédito del periodo en el que afirma haber estado experimentando dificultades financieras. ¿Puede explicar estos cargos por hoteles de lujo, restaurantes caros y actividades recreativas que suman más de 15,000 euros durante los primeros 6 meses, después de que dejó a Tomás con la señora Morrison? La sala de vistas quedó en silencio mientras Marcos luchaba por explicar cómo alguien demasiado apretado financieramente para mantener a su hijo autista se las había arreglado para permitirse un estilo de vida que la mayoría de las familias trabajadoras no podían mantener. Sus explicaciones se volvieron cada vez más enrevesadas, su confianza erosionándose con cada pregunta que revelaba la brecha entre sus circunstancias alegadas y sus elecciones reales. Cuando la doctora Martínez subió al estrado, su testimonio proporcionó el contexto emocional y profesional que transformó las technicalidades legales en realidades humanas. Tommy ha logrado un progreso notable durante su tiempo con la señora Morrison, explicó, sus credenciales académicas dando peso a observaciones que de otra manera podrían haber parecido el sesgo de la abuela. Su desarrollo artístico, su estabilidad emocional, su creciente confianza. Todos estos cambios positivos están directamente relacionados con el entorno seguro y comprensivo que ella le ha proporcionado. Continuó describiendo las formas específicas en que Sarah había aprendido a apoyar las necesidades de Tommy, la paciencia y la creatividad requeridas para ayudar a un niño autista a prosperar, y el impacto devastador que sacarlo de este entorno de apoyo tendría en su desarrollo continuo. Los niños con autismo requieren consistencia y previsibilidad para sentirse seguros, continuó la doctora Martínez, su voz con la autoridad de alguien que había dedicado su carrera a estudiar estos mismos problemas. Tommy finalmente ha encontrado estabilidad después de experimentar abandono e incertidumbre. Interrumpir esa estabilidad por razones no esenciales sería psicológicamente dañino y potencialmente devastador para su progreso continuo. Pero el momento más poderoso llegó cuando la jueza pidió ver ejemplos de la obra de arte de Tommy, queriendo entender los dones artísticos que aparentemente habían motivado esta disputa de custodia. David había traído un dossier de las piezas de Tommy, incluidos algunos de sus primeros dibujos de cuando vino a vivir conmigo, así como trabajos recientes que demostraban su creciente sofisticación y confianza. Mientras la jueza examinaba estos dibujos, su expresión pasó de la neutralidad profesional al asombro genuino. ¿Fueron creados por un niño de 7 años? Preguntó, estudiando una pieza particularmente compleja que mostraba la perspectiva única de Tommy sobre el cambio de estaciones en nuestro patio trasero. Sí, señoría, respondió David. Y como puede ver por las fechas, su desarrollo artístico más significativo ha ocurrido durante su estancia con la señora Morrison. Ella no solo ha proporcionado el cuidado básico, ha creado un entorno donde sus dones excepcionales pudieron ser descubiertos y nutridos. La jueza pasó varios minutos más examinando la obra de arte de Tommy, y pude ver que comenzaba a entender que este caso no se trataba realmente de régimen de custodia o derechos parentales. Se trataba de si el bienestar de un niño vulnerable sería protegido o sacrificado para satisfacer las ambiciones financieras de un adulto. Cuando finalmente entregó su decisión, sus palabras llevaban el peso de alguien que había visto suficientes casos de derecho de familia para reconocer la diferencia entre el amor paternal genuino y la manipulación oportunista.
Aunque el señor Morrison conserva sus derechos parentales, la evidencia demuestra claramente que los mejores intereses de Tomás se sirven manteniendo su ubicación actual con la señora Morrison. Comenzó, su voz firme con autoridad judicial. El tribunal encuentra que el repentino interés del señor Morrison en la custodia, que coincide con el éxito financiero de su hijo, plantea serias preguntas sobre sus motivaciones. Continuó estableciendo un acuerdo de tutela formal que me daba autoridad legal para tomar decisiones sobre el cuidado, la educación y la carrera artística de Tommy, mientras exigía a Marcos que proporcionara el apoyo financiero que había abandonado durante más de un año. Además, continuó la jueza, el tribunal está estableciendo un fondo fiduciario supervisado para los ingresos artísticos de Tomás, gestionado conjuntamente por la señora Morrison y un asesor financiero designado por el tribunal, asegurando que estos fondos se utilicen exclusivamente para el beneficio y la seguridad futura de Tomás. El rostro de Marcos se había puesto pálido durante el fallo de la jueza. La realidad de su derrota se asentaba al darse cuenta de que su intento de reclamar el control de Tommy y sus ganancias había fracasado por completo. Se le exigiría pagar la manutención de los hijos. Tendría solo un régimen de visitas supervisadas y no tendría acceso al dinero que el arte de Tommy estaba generando. Al salir del juzgado esa tarde, sentí una ligereza que no había experimentado desde ese primer golpe en mi puerta, cuando Marcos había intentado reclamar a su hijo. Tommy estaba legalmente seguro bajo mi cuidado. Sus ingresos artísticos estaban protegidos de la explotación y su futuro estaba asegurado por personas que entendían que su valor no podía medirse en euros y céntimos. Esa noche, encontré a Tommy en su lugar habitual en la mesa de la cocina, trabajando en un nuevo dibujo que capturaba la luz dorada del final del verano que se filtraba por nuestras ventanas. Levantó la vista cuando me senté a su lado, sus ojos oscuros sosteniendo el tipo de satisfacción pacífica que proviene de sentirse verdaderamente seguro y amado. ¿Nos quedamos juntos ahora?, preguntó en voz baja, su pregunta revelando que había entendido más sobre los procedimientos legales de lo que me había dado cuenta. «Para siempre», respondí, mi voz con la certeza de los documentos legales y las decisiones judiciales. Pero lo que es más importante, el compromiso inquebrantable de alguien que había aprendido que la familia no se define por la biología, se crea por elección, se sostiene por el amor y se demuestra a través de los actos diarios de apoyarse mutuamente cuando es difícil hacerlo. Tommy asintió y volvió a su dibujo, añadiendo toques delicados a una escena que parecía brillar con la misma seguridad cálida que ahora llenaba nuestro hogar. Marcos había intentado reclamar a su hijo cuando se volvió rentable hacerlo, pero solo había logrado demostrar que algunos lazos no pueden romperse por la avaricia, que algo de amor no puede disminuir por los desafíos legales, y que algunas victorias valen cada momento de la lucha requerida para lograrlas. El niño callado que llegó a mi puerta sin nada más que miedo, me había enseñado que las familias más extraordinarias son a menudo las que nadie espera, construidas por personas que eligen el amor sobre la conveniencia y el compromiso sobre el beneficio, creando belleza y seguridad en un mundo que a menudo no valora ninguna de las dos cosas. Tommy era mío ahora, no por lo que podía ganar o lograr, sino por quién era. Un niño extraordinario cuya forma diferente de ver el mundo había transformado no solo mi jubilación, sino toda mi comprensión de lo que significa ser bendecida sin medida.